Sí, profe. Vamos a ver la unidad 13, política fiscal. Antes de llegar a la política fiscal, vamos a considerar que la política, como es la acción del gobierno para lograr sus fines. Por supuesto, acá no hacemos el análisis de lo que son los sistemas representativos, las distintas formas de organización política que hubo a lo largo de la historia, pero cualquiera de esas formas podía tener finalidades, objetivos que cumplir. O sea que política realizaban todos, más allá de si era un gobierno democrático, no monárquico, etcétera, etcétera. Entonces, la política es una acción de aquel que está gobernando para alcanzar sus fines. Queda claro eso. La política económica puede definirse como la intervención buscada, deliberada del gobierno en la economía para alcanzar sus objetivos. Entonces, vamos relacionando que primero está la política, incluida dentro de la política está la política económica, que es esa decisión que toma el que ejecuta la política de buscar sus finalidades, y a su vez va a estar la política fiscal incluida en la política económica. El papel del economista en la sociedad el papel del economista no es en la sociedad juzgar los objetivos, porque no debe ocuparse de lo que debería ser, sino de lo que es. Podría o podría ser. Su rol es más de consejero, puede ser más o menos influyente. Cuando es muy influenciable, se acusa a un gobierno de decir que es un gobierno muy tecnocrático, muy manejado, muy influenciado por los tecnócratas que son los hacedores de esos de la política económica, los economistas. Bueno, la política política fiscal es una disciplina integrante de la política económica, denominada también política financiera, y forma parte de las finanzas públicas y es derivada de la política económica. Eso es lo que quiero que se vayan mentalizando, es que una cosa es la política económica está incluida dentro de la política y a su vez dentro de la política económica la política fiscal. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de la política fiscal? Los objetivos de la política fiscal van a estar subordinados a los objetivos de la política económica. Es decir, busco los objetivos de los económicos y a través de la política fiscal voy a tratar de lograr el mejor cumplimiento de esos objetivos económicos. Yo acá puse como objetivos generales de política económica la satisfacción de las necesidades colectivas, la eficiencia en la asignación de los recursos, la estabilización de la economía, entendida como el nivel de precio, el nivel del ingreso, balance de pagos, nivel de empleo, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza, el crecimiento económico y desarrollo, y la integración económica y cultural con otras naciones. Esos serían los objetivos económicos. Para alcanzar esos objetivos económicos, hay que buscar el objetivo de política fiscal, que es instrumento para lograr ese objetivo de política económica. Ejemplos de política fiscal es tener equilibrio o desequilibrio presupuestario. En una situación, un año a lo mejor
no se puede tener un equilibrio presupuestario durante unos años, después habrá que tenerlo, eso ya se vio cuando analizamos el déficit fiscal. Puede ser baja o alta presión tributaria, según convenga, en determinado momento aumentar más la presión tributaria, en otro reducirla, aumentar o bajar la deuda pública, incrementar el gasto público social en desmedro de otros, promover exportaciones a través de medidas arancelarias o el criterio del país de destino. Es decir, uno puede ir tomando, graduando esos objetivos fiscales que le permitan tener un mejor desempeño en alcanzar el objetivo económico. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, creo que sí. ¿Todos? Vamos a ver los conflictos de objetivo en materia de política fiscal. Lo que trata el financista, no el financista de financiar plata a prestamista, sino el que sabe de política fiscal. Trata de darle coherencia a la política económica y evitar los denominados conflictos de objetivos. Tiene que brindar cuáles son los instrumentos más idóneos para conseguir el objetivo ese económico. Estos conflictos de objetivos nacen frecuentemente, derivan de dilemas de política económica. Son situaciones que son descritas bajo la denominación de trade-off entre un objetivo y otro. Significa que puedo conseguir más de un objetivo simplemente a través de la resignación de algo del otro, resignando algo de otro. Entonces, el hacedor de política económica, el economista, le tiene que dar esa coherencia a la política económica y a los objetivos fiscales que se utilizan para mejorar la política económica. Y a veces va a tener que sacrificar algo de alguno para lograr una mejoría en otro objetivo. Por eso se presentan los conflictos de materia en política económica. Los ejemplos de conflictos de objetivo. La curva de Phillips. ¿Se acuerdan la curva de Phillips que decía que hay un trade-off entre a mayor inflación, menor desempleo y a menor inflación, mayor desempleo? Entonces, ¿cómo manejas eso? Tenés que ir viendo cómo lo podés ir regulando de alguna manera si se puede. El problema de pérdida de peso muerto o exceso de carga, eficiencia asignativa versus equidad distributiva. ¿Se acuerdan el triángulo de Haberger ustedes o la carga excedente de los impuestos? Que se formaba un triángulo, que era el perjuicio que ocasionaban los impuestos. ¿Se acuerdan o no? No, la verdad que no, yo no por menos. Bueno, si no se acuerdan de eso, están listos. Cuando vos aplicás un impuesto, generás una distorsión, que nosotros lo vimos como carga excedente en la unidad 5. Esa carga excedente o mayor incidencia del impuesto a la que se pensaba es una ineficiencia. Entonces, vos tenés que tratar de reducir ese triángulo, que era gráficamente como se veía la ineficiencia, lo menor posible. Pero para reducirlo, lo tenés que aplicar los impuestos en productos que son bienes que son muy inelásticos, que son los bienes de primera necesidad o los bienes los de salud o los bienes de lujo. Entonces, es difícil. Si vos querés ser eficiente en la asignación, es decir, reducir ese triángulo, pero con equidad distributiva, yo no puedo aplicar impuestos excesivos o no puedo aplicar muchos impuestos o no puedo aplicar impuestos a los bienes de primera necesidad. Tengo ese conflicto. Eso se trata. Crecimiento económico versus distribución equitativa del ingreso.
yo quiero crecer la economía. Para que la economía crezca, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que tener mayores inversiones y para financiar la inversión voy a tener que generar ahorro. Pensémoslo en una economía cerrada, sin intercambio con el exterior. ¿Quiénes son los que tienen mayor propensión marginal al ahorro? ¿Los más pobres o los más ricos? Ricos. Ricos. Los ricos. Entonces, si yo necesito que los ricos ahorren y a partir de ese proceso, esto es una cosa, se dice, pero después no pasa, y que ese ahorro después sirva para financiar las inversiones que posibiliten el crecimiento económico, se me complica la distribución equitativa del ingreso. ¿Se dan cuenta? Esto es decir, me gusta comer una comida y me gusta comer otra. Están las dos comidas. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, puedo comer un poco menos de una para poder comer la otra. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero es para que ustedes se den cuenta esos dilemas que hay. Si hago mucho de una cosa, no cumplo con el otro objetivo. Entonces tengo que ver cómo los equilibro. Otro sería satisfacción de necesidades preferentes o meritorias versus equilibrio fiscal. Financio la vacunación contra el COVID, aunque me cueste un desequilibrio presupuestario. Bueno, veremos en qué condiciones, sin descuidar la salud, tampoco que pongan en jaque permanente las finanzas del presupuesto, las finanzas de un país. Eso es lo que tenemos que ir viendo. El crecimiento económico versus el equilibrio externo. En un país como el nuestro pasan un fenómeno. Cuando empieza a crecer la economía, ¿qué es lo que se van a requerir cada vez más? Bienes de capital, que generalmente son importados. Entonces, empieza a crecer la economía y cada vez se requieren más bienes de capital importados. ¿Y eso qué va a producir? Un desequilibrio en la balanza comercial. Y eso va a llevar a una perturbación, a una crisis cambiaria, generalmente procesos devaluatorios, y esos procesos devaluatorios y entramos siempre en ese círculo. Eso se llama el stop and go, para y siga. La economía argentina empieza a crecer, como demanda cada vez más bienes de capital, requieren más divisas, no genera todas las divisas suficientes, entra en un desequilibrio externo y se producen esas devaluaciones. Lo mismo ocurre con el crecimiento económico y la inflación. Cuando se empieza a producir, crecer la economía, se producen algunos cuellos de botella en algunos sectores, se produce un proceso inflacionario y generalmente terminamos en otro proceso de crisis que frena ese crecimiento económico. Entonces, hay que ir viendo cómo regulamos estos objetivos para tratar de cumplir con uno y otro. Bien. Hasta acá, lo que vieron, yo destaco los conflictos de objetivos, que han sido preguntas de exámenes, los conflictos de objetivos en materia de política fiscal, entender la relación de política económica y política fiscal, eso entenderlo por un lado. Después tenemos otra cosa que muchas veces se pregunta, son estabilizadores automáticos o discrecionales. Para estabilizar la actividad económica, la economía puede descansarse en la utilización de dos tipos de estabilizadores, los discrecionales o los automáticos. Las medidas discrecionales son las que se derivan del ejercicio de la acción compensatoria por parte de la política fiscal tomada en forma explícita por el gobierno. Es decir, el que lleva a cabo el gobierno tiene que tomar una acción deliberada, es decir, determinar una ley, alguna medida específica. Los estabilizadores automáticos, el diseño del sistema fiscal tiene la propiedad de que sin tener que tomar medidas determinadas, cuando la economía se aparta del pleno empleo,
comienza a funcionar algún mecanismo que tiende a equilibrarla y moverla nuevamente hacia esa posición. Dentro de estos últimos estabilizadores encontramos como ejemplos típicos la imposición progresiva a la renta y el seguro de desempleo. Este es el ejemplo básico. Un ejemplo sería el sistema de refrigeración del motor de un automóvil. Cuando el automóvil alcanza determinada temperatura, empiezan a funcionar los sistemas de refrigeración, electroventiladores, líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. No necesita que nosotros apretemos un botón para que se ponga en marcha algún sistema para enfriar el motor del auto. O esto es cuando tenemos un aire o una calefacción con un termostato. Regulamos el termostato a determinada temperatura y el aparato funciona automáticamente cuando alcanza esa temperatura. Si yo no tuviera eso, me tengo que estar levantando a prender o apagar ese aire frío, aire calor, etcétera, etcétera. Eso sería el estabilizador automático. No requiere una acción deliberada, ya está incorporado en el diseño del sistema fiscal. Esperen un momento, por favor. No, si no las perras iban a comer 2 veces hoy. En el primer ejemplo, cuando se eleva la alícuota del impuesto en mayor proporción que la materia gravada, a ver si me salté una. No, está bien. El impuesto a las ganancias estamos hablando. En el primer ejemplo, al elevarse la alícuota del impuesto en mayor proporción que la materia gravada, se impide un recalentamiento de la actividad económica, al contraer el gasto privado con ese tratamiento fiscal cuando el ingreso está en ascenso. Es decir, a medida que va aumentando el ingreso, la alícuota aumenta en mayor proporción. Eso, digamos, enfriaría un poco la economía cuando se está recalentando. Por el contrario, cuando se contrae la actividad económica, el gasto privado se va a recuperar porque es al revés. La alícuota disminuye con mayor que la contracción del ingreso. Entonces, se trata de no favorecer ese enfriamiento de la economía, frenarlo o compensarlo en parte. En el caso de los seguros de desempleo, cuando la actividad económica está en ascenso, se produce una reducción de la desocupación y por lo tanto una reducción del gasto público destinado a pagar esos subsidios. En el caso que la economía entra en una zona de dificultad, empieza a caer los indicadores económicos, empieza a aumentar la desocupación, se va a empezar a pagar más seguros de desempleo y va a aumentar el gasto público, tratando de sostener un poco esa demanda que se viene cayendo, esa demanda agregada que se viene cayendo. Esos serían los estabilizadores automáticos. Si en la economía hay un impuesto al tipo de las ganancias, como dijimos, o hay un seguro de desempleo, como una persona cuando es notificada de su desafectación de un trabajo, recibe automáticamente durante un tiempo una asignación hasta que consigue otro trabajo, no tenés que tomar la medida per se. Ya está diseñado en el sistema fiscal. ¿Qué ventaja tienen los automáticos? Es evidente que las ventajas con respecto a los discrecionales se observan al considerar los rezagos que pueden tener los discrecionales. ¿Por qué hablamos de rezago, retraso? Porque primero hay un rezago de reconocimiento. Vamos a estar discutiendo mucho tiempo si la economía está en crisis, no está en crisis, si está cayendo el indicador, no, etcétera, pim, pum, pam. Nos pasamos discutiendo muchísimos meses si están en crisis o no. Después hay que implementar medidas. Nos pasamos otros meses discutiendo qué medida vamos a adoptar para mejorar la situación económica. Supongamos que en un momento nos ponemos de acuerdo y tenemos medidas económicas para mejorar la situación económica. Después eso que se pone en práctica tiene que tener respuesta. Entonces, pasa mucho tiempo más también. Entonces, desde que empezamos a pensar, estamos en crisis, no en crisis, tenemos que hacer algo, no tenemos que hacer algo, esto es lo que mejor hacemos o lo que mejor nos conviene hacer, y esta es la respuesta, pasó un tiempo larguísimo. En cambio, el automático, estar incorporado en el sistema fiscal, no tiene rezago.
Esto es lo que dijimos recién de la refrigeración. Si yo estoy en mi casa tirado viendo Netflix y me tengo que levantar a prender el aire o a prender una calefacción, a lo mejor voy a estar dando vuelta un rato hasta que me voy a levantar y lo voy a hacer. O sea, hay un rezago. Si tengo la suerte de tener un aparato con un termostato, no me tengo que levantar del sillón, puedo seguir viendo tranquilo mi película en Netflix y seguir haciendo la fiaca que estaba haciendo. Ese sería el rezago, el retraso que se produce con los discrecionales. Entonces, ¿cuáles son los estabilizadores automáticos? Los discrecionales, el rezago, los rezagos, los tipos de rezago, reconocimiento, implementación y respuesta. Bueno, las reglas fiscales, esto hay una publicación del profesor Virgolini sobre reglas fiscales. Las reglas en política económica constituyen señales emanadas desde el hacedor de política económica hacia los agentes económicos, en orden de procurar un comportamiento convergente de las variables económicas hacia metas deseables. Es decir, yo voy a cumplir, los hacedores de política económica dicen, nosotros vamos a cumplir estas reglas que van a hacer que las variables económicas tengan un comportamiento deseable o previsto. Esas serían las reglas fiscales. Las reglas deben enunciarse en base a una hipótesis de funcionamiento del sistema económico que conlleva implícitamente la renuncia a variados instrumentos en materia fiscal y monetaria. Esto, desde mi punto de vista, es la crítica. Yo, para cumplir esas reglas, pierdo la posibilidad de ejercer otro tipo de instrumentos de política fiscal o monetaria. La alternativa a la enunciación de reglas es la respuesta discrecional de política económica ante dificultades emergentes de los escenarios impuestos a la política económica de corto plazo. Por supuesto, si tengo reglas, eso tengo que cumplirlo. Lo contrario es ir tomando medidas a medida que la situación lo amerite o considere que debo tomarla, si estoy ejerciendo la acción de gobierno. La vertiginosidad del comportamiento de las variables económicas de la globalización contemporánea ha instalado la noción de seria dificultad en la instrumentación de respuestas discrecionales en materia de política económica. Yo lo discutiría eso, pero no quiero entrar a discutir algo que ustedes tienen que mirarlo así. El rezago que se deduce desde la percepción de los desajustes hasta la instrumentación de los movimientos económicos discrecionales parece resultar vital para catapultar al éxito o al fracaso un programa económico. Esto, desde mi punto de vista, es muy ortodoxo. Yo lo que digo que en una situación como la pandemia, si yo tenía una regla establecida que no puedo gastar más de determinados montos en salud, no comprábamos la vacuna, no gastábamos en vacuna y nos moríamos. Entonces, me parece que el tema de las reglas fiscales, en algunos casos, algunas cuestiones sí se puede establecer reglas, pero tampoco podés quedar prisionero de que sí o sí hay que cumplir solamente las reglas. Porque me parece que el mundo del siglo XXI nos demuestra que hay fenómenos que son muy rápidos y que pueden producir alguna situación que más grave aún si yo me aferro al cumplimiento de esas reglas. Entonces, es para como todo, tiene que ser todo equilibrado, todo en su medida y armoniosamente. Las reglas de política económica pueden dividirse en reglas monetarias y fiscales. Tenemos dos tipos de reglas. Las monetarias se refieren a indicadores de solvencia o eficiencia fiscal, cuyo cumplimiento abona la solidez de una política en la materia. Las reglas fiscales, dentro de ellas vamos a hallar las numéricas, la de procedimiento y la de transparencia. Las numéricas se refieren a ratios e indicadores de solvencia o eficiencia fiscal, es decir,
que el endeudamiento no supere de un país más del 60% del PBI. Las reglas fiscales de procedimiento devienen de la observancia de buenas prácticas en materia de administración y presupuesto público, revistiendo las mismas en beneficio de una buena calificación de la organización fiscal. Es decir, cumplir las buenas prácticas en los procedimientos y en las leyes fiscales, etcétera, etcétera. Y también habría reglas fiscales de transparencia. Constituye un atributo también cada vez más examinado en la conceptualización de la administración pública, y esto es lo que merece por parte de los organismos públicos y privados internacionales. Lo que está diciendo es que se publiquen, se conozca las bases metodológicas para haber publicado esa información, que sea accesible, que no sea una cosa, que no sea una cosa, ¿cómo diría? Oculta, secreta. Así que eso se trata. Las reglas monetarias que vimos antes podría haber sido la tabla de evaluación preanunciada de la época de Martínez de Oz o la ley de convertibilidad. Esos serían ejemplos. Y fiscales pueden ser de recaudación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso sería lo de la unidad 13. ¿Alguna duda les quedó? Repito, la idea que esto sería como capas. La primera capa es la política, esa envuelve a otra capa que es la política económica, y esas dos están envolviendo a otra que es la política fiscal. ¿Sí? Entonces, tengo que ver qué objetivos de política fiscal utilizo para cumplir con mis objetivos de política económica. Y esos objetivos de política económica tienen que mejorar el rendimiento político que se ejerce desde la acción de cualquier tipo de gobierno. Eso sería una cosa. Lo otro eran los conflictos de objetivo. O hago una cosa extremo y sacrifico la otra, o trato de coordinar un poco y establecer un equilibrio entre esas dos. Y los estabilizadores automáticos y discrecionales, ejemplos, los rezagos, los tipos de rezagos que hay, y bueno, y reglas fiscales y macrofiscales. Eso es todo de la unidad 13. Bueno, nos queda una clase que es la de devolución del trabajo de termitas fiscales. ¿Es así? Sí, la de Paraíso. De Paraíso, sí. Yo no tengo la programación a mano. ¿Alguien la tiene? ¿Cuándo es la clase esa? El 23. Dijeron que iba a ser presencial, creo. Sí, vamos a tratar. Bueno, entonces en principio nos vemos el 23 y ahí tendríamos las notas también, si regularizaron o no. Perfecto. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao, profe. Chao.